La policía ha detenido al presunto autor del homicidio de la calle Moncás y este que ven es el momento en el que el detenido entraba en el juzgado. Se trata de un conocido de la víctima a quien la policía considera que fue la última persona que estuvo con él antes de ser encontrado muerto con 50 puñaladas. Reconoce que lo ha matado. Reconoce que había estado con Paco, que se habían visto varias veces, que sí que es verdad que había estado con él esa tarde-noche, que habían tenido relaciones sexuales los dos y que en un momento dado, pues por la determinada relación sexual que mantuvieron, la vio como muy sórdida, muy humillante, le dio mucho asco. Y mientras Paco se fue a duchar, se fue al cuarto de baño a duchar, pues él se fue directamente a la cocina, cogió un cuchillo de cocina de mango negro, se plantó en el cuarto de baño y le asestó pues todas las puñaladas que luego se vieron que asestó, que debieron ser, pues el forense contó 54. La policía le hizo dibujar la bañera con la posición final de la cabeza ladeada a derecha o izquierda, y entonces la policía dijo que solo el autor del asesinato sabía la posición final de la cabeza y que este chico había puesto la cabeza en el lado correcto. Le hicieron dibujar un plano del piso. Bien, a mí Fran me dijo que eso se lo habían exhibido antes de tomarle declaración. Y esa fue la declaración, podríamos decir, conflictiva, la que lo dio todo en este procedimiento y también la que lo tumbó todo. Conseguí que uno viniera a reconocerme que en cierto modo sí se le habían enseñado fotografías del cadáver en el ordenador y de la inspección ocular, y otro me vino a reconocer también que es posible que se le hubieran exhibido fotografías y planos de la vivienda. Y entonces, afortunadamente, conseguí que se declarase nula de pleno derecho esa confesión. Se comete un error fundamental, que no se le detiene en ese momento, no se para la conversación, le dice un momento, pare usted, desde este momento está detenido, se le leen sus derechos, tiene derecho a un abogado, vamos a llamarlo y usted sigue hablando. No, siguió hablando, y luego a quien se le llama es a una psicóloga. Una psicóloga que también hace un informe con lo que dice él, y de lo que dice él se desprende que hay una autoría, que está reconociendo una autoría. En ese preciso momento hay que suspender el interrogatorio, hay que leerle los derechos a la persona y hay que traerle ese abogado, y si no, pues hay que llamar al colegio de abogados para que se le proponga, para que se le proporcione uno del turno de oficio. Y es una prueba ilegal porque así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Zaragoza. No se habían mantenido las garantías legales, lógicamente, que se habían hecho sin tener un abogado delante. Evidentemente la confesión se produce sin asistencia letrada, pero ahí sí actúa correctamente el instructor y el secretario, porque en cuanto confiesa suspenden la declaración. Yo no voy a que esté o no esté asistido el letrado, voy a lo que ocurre antes de. Porque claro, tú no puedes decir que solo el autor del asesinato sabe la posición final del cadáver y por lo tanto ha sido Fran cuando le has enseñado fotografías en el ordenador, además del cadáver. Y lo más llamativo es que ese croquis de ese baño estaba en un croquis general de toda la casa con sus dependencias bien puestas, bien puestas. Claro, luego le preguntan que, oye, este croquis, ¿cómo lo pudiste hacer? Dice, no, es que la policía previamente me habían enseñado fotografías. La policía dice, aquí nadie le enseña previamente nada. Decimos que haga un croquis de la casa y hace un croquis aproximadísimo. Para este abogado, la única prueba que había contra su cliente es esa declaración que a la postre no serviría como prueba en el juicio. Al final acude con su abogado y las cosas allí son muy diferentes. La policía todo lo sustancia en una declaración pues, realmente de 2 folios, en lo que se recogía lo esencial, que había estado varias veces, que sí es verdad que había tenido relaciones sexuales y que al final pues, le había dado mucho asco que lo había matado y que había tirado la peluca y le había ocultado el pene. Se lo dan a firmar, ¿viste? Yo no firmo esto, que no había dicho eso, que no recordaba, que todo lo más que reconocía era que había tenido solamente un encuentro con Paco en su casa y en otra fecha. Vais a poder tirar todas las que queráis, que no pasa nada. Así se dirigía el abogado del detenido a la prensa, que el primer día del juicio ya quería tener esa imagen y poder ver cómo se enfrentaría al jurado popular. Había tenido un accidente de tráfico con 11 años
Un trastorno que no era una enfermedad mental, sino un trastorno, pues un retraso en el pensamiento, pero un pensamiento de elaboración más lenta, pero que luego no le impidió hacer una vida normal. Se casó, tuvo hijos, en fin, lo que pasa es que vivió una infancia desde los 11 años pues muy sobreprotegido. Entonces, luego se puso de manifiesto en el juicio que tenía una especie de doble vida. Es un hombre dócil y dependiente del núcleo familiar y al mismo tiempo un solitario que busca riesgos y fantasías muy distintas a las que vive en su entorno. De ahí que se creara una doble vida. Era un solitario que quería aventuras y vivir vidas distintas. Y eso también se puso de manifiesto en la investigación. Esas aventuras homosexuales en saunas y en contactos que establecía. Y con Francisco Gaceo, con Paco Gaceo, Paco Lozano Gaceo, claro, yo les llamo por el apellido Paco Gaceo y Paco Agustín para diferenciarlos porque paradójicamente se llamaban igual, nombre y nombre y apellido. Pues contactó por un anuncio homosexual, eso a través de un anuncio de televisión. Pues Fran es un chaval que yo creo que es muy tranquilo, que es incapaz de hacer daño a nadie, que es un poco retraído. Yo no le he considerado nunca capaz de hacer lo que se le imputaba y además no es ni agresivo ni violento.